defenderlos. Y el rabino Pablo hablaba, estoy recordando, ¿no? También hay que entender la escritura, ¿no? Porque la escritura sí hay que entenderla. A veces decimos lo que no sabemos, a veces nos podemos equivocar, ¿no? En lo doctrinal sería muy catastrófico. El rabino Pablo hablaba, ¿no? Cuando le dice que debían, de hecho que se usa mucho esto en el Nuevo Pacto también, hablando del ejercicio corporal y todo, que se usa mucho eso, o varios pasajes. Decía que el ejercicio, bueno, que aprovechaba más el ejercicio espiritual que el físico, ¿no? Y que le recomendaba a Timoteo, hoy estaría en contra de muchas cosas, pero quiso decir otra cosa, Pablo. Le recomendaba a Timoteo que no practicara hacia el deporte. Lo que pasa es que yo lo he platicado y ustedes lo saben tanto mejor que yo, ¿no es cierto? El deporte que trajeron los griegos, que llevaron los griegos a Israel, pero que llevaron a la humanidad, en aquella época tenía ciertas características, ¿no? Estaba, digamos, más bien cifrado en todo lo que era la exposición del cuerpo, ¿sí? En un sentido que nosotros, que lo veían de otra manera y que nosotros no lo consideramos lo decoroso y lo pudoroso que debe ser, ¿no? Entonces, los griegos, por ejemplo, no en todas las circunstancias ni todas las experiencias deportivas, ¿no es cierto, señor? Que en muchas de las partes del deporte se hacía directamente desnudo, ¿no es cierto? Entonces, eso es una de las cosas que llevó al pueblo de Israel, como dice, nunca me acuerdo el nombre de la intervención tipo quirúrgica que se hacía, que está en Macabeos también, se hacía una intervención para estirar el prepucio, ¿no? Entonces, estirar el prepucio a los efectos de mostrarse de los demás tiene sentido físico y también espiritual, ¿no es cierto? De hecho, que no todos se lo hacían, pero sí, se lo hacían. Entonces, de esa manera, al estirarse el prepucio, ¿no es cierto?, se mostraban de los demás como violadores del pacto de Dios, ¿no es cierto? Y entonces, de hecho que me estoy acordando porque tenía algo anotado por aquí, no me acuerdo por dónde, cuando Moisés, cuando Josué dice entran a la tierra prometida, de hecho que algo vamos a ver, ¿no? Entran a la tierra prometida y se había quitado el oprobio de Israel, ¿no es cierto? El oprobio de Egipto, perdón, que quitaba el oprobio de Egipto, que está en el libro de Josué. Y después en Isaías aparece, ¿no es cierto?, cuando él va, ¿no es cierto?, ¿cómo tiene un nombre? A deglutir, engluir, sorber la muerte, ¿no es cierto?, iba a quitar el oprobio, en este caso de Israel, ¿no es cierto? Entonces el pueblo de Israel había sido circuncidado y había llevado, ¿no es cierto?, o por así decir, en el desierto el oprobio de Egipto, y cuando entra la tierra prometida ya tienen que quitarle el oprobio. ¿Me están siguiendo cómo es la cosa? Entonces, cuando el pueblo de Israel, en la época de los macabeos, que comienza allí, se hace una intervención quirúrgica para volver al oprobio, ¿me entiende? Por eso el rabino Pablo lo usa también, ese tipo de experiencias. ¿Me están siguiendo, no? Entonces, a veces todo lo que es incluso el deporte en el tiempo antiguo llevaba, hoy no probablemente, pero en el tiempo antiguo llevaba a ofender a Dios, ¿no es cierto? Entonces, vamos a continuar. Por eso el rabino Pablo hablaba, decía, cuidado con el deporte. La gente dice, bueno, pero no hay que hacer deporte. Sí, deporte se puede hacer. El rabino Pablo está apuntando a otra cosa. Es lo mismo cuando la Escritura dice, la mujer no use peinado ostentoso. Sí, usted se puede peinar bonito, ¿no es cierto? Claro, punto. Pero eso no es, el pasaje no es digamos, de belleza o de no belleza, es moral. Porque dice, no se entrenza, la trenza lo usaban las mujeres livianas entrelazadas con joya. Entonces, en esos lugares, en esas latitudes, ¿no es cierto? Entonces, si la mujer creyente se dejaba con las trenzas entrelazadas con adornos, iba a aparecer delante de los ojos de los demás
¿no es cierto?, como una mujer liviana, como una mujer ligera. Entonces no hay que dar ocasión al diablo para que alguien lo confunda. Entonces la mujer decía, bueno, pero el Señor me hizo libre y hago lo que puedo hacer, utilizar la moda. Dice, sí, puedo utilizar la moda, ¿no es cierto?, pero no hagan un libertinaje de la gracia de Dios. Entonces ese tipo de cosas. La Escritura hay que más o menos estudiarla, más o menos, digo entre comillas, más o menos. Y a veces lo que está allí hay que detallarlo, analizarlo y estudiar. Bien, voy a comenzar. Tenía algo de esto, pero tengan en cuenta esto, así que pueden ver el deporte, pero hasta ahí. En el libro, pueden buscarlo ustedes, que en el primero de Corintios, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, ¿no es cierto?, hay un pasaje. Aquí estaba eso que le dije de la muerte. Aquí ya estaba. En 1 de Corintios, en el capítulo 15, ¿sí?, es un pasaje muy largo. No, tengo un versículo nada más o dos porque quiero comenzar con esto y buscar y tratar de aprender. En el pasaje, solamente el 15, en el 15:57, dice, mas gracias sean dadas al Señor, que nos da la victoria por nuestro Señor el Mesías Yeshua. ¿Sí? En realidad, para entender esto que yo acabo de leer, tendríamos que leer desde el principio. Pero para leer desde aquí hasta el 50 tendríamos que estar toda la tarde y tratar de ver lo que ustedes saben, lo que puedo saber yo y analizar cada una de estas cosas. Miren, si usted ve un análisis del Nuevo Pacto, del capítulo 15, tiene, no sé, docenas de hojas para analizar el tema, pero docenas y docenas de hojas para analizar el tema. Pero voy a tomar un chiquitín más arriba. Mire qué coincidencia por lo que yo les dije antes. Dice, verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, ¿no?, o tragada, porque sorbida está tragada es la muerte en victoria, que este es un pasaje que toma del profeta Isaías. ¿Dónde está la muerte? ¿O dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? Voy al 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor el Mesías Yeshua, ¿no es cierto? Dice que esto aparece también en Apocalipsis, cuando la muerte y el Hades serán destruidos, etc., ¿no? Y esto aparece en Isaías. Se lo voy a mostrar, y así por qué. Pero tenga en cuenta esto, porque dice que nos da la victoria sobre la muerte, ¿sí? Acá dice cuando lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumple la palabra que la muerte, ¿no es cierto?, va a ser sorbida, va a ser tragada. Se utiliza en hebreo también para ser destruido. Bueno, acá está en griego, obviamente, que la palabra aquí en griego es catapino. Catapino es tragar, ¿no es cierto?, es devorar. La traducción que yo tengo es sorbida y se utiliza también. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces hay un pasaje donde nos dice, no es el único, se usa la palabra catapino, que tampoco se usa mucho, donde dice que el Señor nos da la victoria por medio de nuestro Mesías de Yeshua. Pero eso es cuando, ¿no es cierto?, sea vencida la muerte. Pero aquí lo que está diciendo antes de Isaías es sumamente interesante. Si usted lee todo el pasaje, usted tiene que entender, mucha gente cree que si nosotros vamos a ir a Dios como un juez, y de hecho que sí, pero también tenemos que saber que vamos a ir a Dios como un padre. ¿Me está siguiendo? Es decir, hoy tenemos un cierto conocimiento, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que Dios es el dador de la ley, pero también es el dador de la gracia, y que la ley viene de parte de la gracia de Dios. Pero mucha gente en ese momento, y hoy también, mucha gente, incluso creyente, ¿no es cierto?, incluso temen a la partida del Señor, a la partida nuestra hacia el Señor, y cómo vamos a ser juzgados, que esto, que aquello, que lo otro. Pero si uno está en el camino del Señor, sabe, ¿no es cierto?,
que vamos a ir al Señor como juez de nuestras vidas, pero también como aquel que usa la vara, pero también usa el cayado, como aquel que usa la ley, pero también usa la gracia, como aquel que es el juez de nuestras vidas, allí y aquí mismo, ¿no es cierto?, en la tierra, pero que también es un Padre de gracia. Y entonces la gente tenía temor. Si usted lee, va a ver que la gente tenía temor. ¿Cómo nos vamos a enfrentar? Pero entonces, si esto es lo corruptible, ¿cómo es lo de más allá? ¿No es cierto? Y entonces está hablando que en esta vida, ¿no es cierto?, cometemos todos pecados y errores y un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero tenemos que ir en un proceso de crecimiento, y esto que es corruptible, porque es corruptible, hasta el último día de nuestra vida como creyentes vamos a cometer errores, vamos a tener fallas, vamos a cometer pecados, ¿no es cierto? Pero esto corruptible algún día se va a vestir de incorruptibilidad, y lo mortal se va a vestir de inmortalidad, ¿no es cierto? Entonces la muerte, no tenemos que temer a la muerte, porque nos vamos a enfrentar, ¿no es cierto?, a un Padre y también a alguien que tiene gracia. Por eso dice, más gracias sea dada a Dios, que nos da la victoria, ¿no es cierto?, por medio de nuestro Señor el Mesías Yeshua. Antes de seguir, les voy a leer esto que está, ¿dónde está? En Isaías 25, ¿no? 25, lo voy a mostrar porque es bien interesante. En Isaías 25 dice 25:6, Adonai de los ejércitos hará en este monte, fiará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, que es la palabra yemanim, que habla de grasa, aceite, ¿no? También banquete de vino refinado, de huesos tuétanos y de vinos purificados. Habla de un gran banquete, y todo lo grasoso habla de la bendición, de la prosperidad, de todo lo que es la provisión de Dios, ¿no? Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Quiere decir que el pueblo de Israel estaba, y las naciones, cubiertas como un velo, ¿no es cierto? Y va a destruir a la muerte para siempre. Es el mismo pasaje, utiliza otras palabras aquí. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará a Adonai, el Señor, toda lágrima de todos los rostros. Y aquí está el pasaje que yo le decía, mire, y quitará la afrenta de su pueblo. En Josué 5:9 se habla, ¿no es cierto?, de que el Señor quita el oprobio de Egipto, la afrenta de Egipto cuando circuncida al pueblo. Y aquí el pueblo venía cubierto, y las naciones también, con un velo, ¿no es cierto?, así todo el pueblo de Israel cubierto con un velo que opacaba la relación con Dios. Y entonces eso era la afrenta, es como volver al pacto. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Adonai lo ha dicho, reitero. Va a destruir la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Va a destruir la muerte para siempre, y enjugará Adonai el Señor toda la lágrima de los rostros. Esto se puede entender de varias maneras también en hebreo. Va a enjugar las lágrimas, ¿no? A lo mejor usted piensa en el sufrimiento. Sí, en el sufrimiento que tuvimos, y que hace que nosotros tengamos lágrimas de dolor, de angustia, por las tribulaciones. Pero también lo que quiere decir en hebreo, vio cuando alguien fallece, ¿no es cierto?, el desprendimiento de un ser querido, ¿no es cierto?, hace que la persona que queda aquí, y a lo mejor durante muchos tiempos, años, ¿no es cierto?, no pueda superar, y sobre todo al principio, el dolor, la angustia del desprendimiento físico de una persona. Y entonces todo ese sufrimiento y esas lágrimas que hacen la separación entre la vida y la muerte, iba a ser quitado, ¿no? Por eso el rabino Pablo también decía, dice, la gloria venidera es tan grande, ¿no es cierto?, que por más sufrimiento, que tremendo, por más sufrimiento que haya ahora, ¿no es cierto?, si pensáramos en la gloria venidera, el sufrimiento más angustioso a lo mejor de esta vida es casi nada comparado con la gloria venidera. Pero para eso uno tiene que tener al Señor en el corazón, porque el Señor si no nos capacita con la fuerza que viene de lo alto y la fe que tiene que desarrollar en nuestras vidas, a lo mejor una cosa niña, pequeña, insignificante, para nosotros es una tortura. Ni hablar lo que sufren otras personas.
A veces nosotros, es cierto, a lo que le afecta a usted a lo mejor no me afecta a mí tanto y viceversa, pero en honor a la verdad, cuando hay sufrimientos, hay que estar en el corazón del otro y en la vida de la otra persona para ver lo que sufre, física, espiritual, moralmente o lo que fuese. Y entonces, aquí decía que todo el mundo estaba viviendo, ¿no es cierto?, por la palabra es Lot. ¿Vio como el nombre Lot? El sobrino de Abraham, ¿no es cierto? Es la palabra que se da aquí, porque el nombre Lot significa velo, cobertura. Y entonces se va a quitar el Lot, es la misma palabra que el nombre Lot. Por eso la manifestación grande de Dios vino sobre Abraham cuando le sacó a Lot. ¿Vio cuando Lot toma el valle del Jordán y se va? Entonces ahí le viene la gran revelación, de hecho que tenía, pero ahí viene, ¿no es cierto?, la promesa a Abraham. Pero coincide en el versículo anterior, cuando dice que Lot se fue y Abraham enseguida Dios lo llamó, ¿de acuerdo? Siempre pasa eso, siempre tiene que quitar el velo. El poder a Gedeón le vino después que quitó los ídolos de su casa y su familia, ¿me entiende? A veces tenemos velo y no nos damos cuenta. El velo de Abraham, usted me dice, pero Lot fue bendecido después. Indudablemente, y esa es la misericordia de Dios. Por eso cuando van los trabajadores, los primeros ganan tanto y los últimos ganaron lo mismo. Y dice, ¿por qué? Y bueno, esa es la misericordia de Dios. ¿Se acuerda? Usted dice, porque yo trabajé 20 horas y este que trabajó una le pagan lo mismo. A ti te pagaron lo que te prometieron, punto. Pero los creyentes, ni los creyentes somos así. Le recriminamos a Dios. ¿Cómo se llama este hombre? El del Salmo 73. Asaf. ¿Se acuerdan de Asaf? Cuando hablaba de que los impíos prosperaban y que esto y que aquello y que lo otro y la prosperidad y los piadosos, todo lo contrario, que eran vituperados por todo el mundo. Y entonces cuando entró en el templo, dice, cuando entró en la presencia de Dios, le fue revelado que no tenía por qué quejarse. Y cuando fue confrontado por Dios, ahí en el templo se vio como un animal. Quiere decir que confrontar a Dios por ese tipo de cosas es totalmente actuar en una forma carnal y en forma animal. Eso es cierto. No quiere decir que no podemos preguntar y dialogar con Dios, pero en el Salmo 73 ya no es eso, sino es una cosa vehemente, ¿no es cierto?, furiosa, porque es así. Por eso se veía como una bestia humana hablando así delante de la faz del Señor. Y entonces, me están siguiendo, ¿no? Pues se destruirá la muerte para siempre. Y enjugará a Adonai el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo. Si usted busca dónde está la afrenta del pueblo, tiene que ir a Josué 5:9 y ahí va a ver el oprobio de Egipto, que es quitado a través de la circuncisión para entrar en la tierra prometida. Si voy a estar en la tierra prometida, no puedo estar incircunciso. Por eso, en el pasaje, ¿no es cierto?, dice, ¿no es cierto?, sorbida es la muerte en victoria. ¿Y dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro? ¿No es cierto?, tu victoria. Y el Señor dice que nos da la victoria por medio del Mesías Yeshua. Mire, obtener ciertas victorias, ¿no es cierto?, significa que uno ha tenido que luchar. Yo le voy a mostrar algo. Incluso la palabra, vuelvo a decir, es catapi, no es catapi, aquí la palabra es... se me fue, ahí está, ya. Le voy a mostrar para que usted vea. Ahora se puede sorprender, ¿no? De todas maneras. Usted sabe, aquí dice que el Señor nos da la victoria. En realidad, si uno habla de victoria o triunfo, son dos palabras distintas, ¿no? Y aunque le parezca mentira, tanto la palabra triunfo y victoria vienen sobre todo la palabra victoria, son nombres de dioses. Usted sabe que los griegos veían a la palabra victoria, incluso si usted busca en diccionarios y todo, libros de arqueología, de cultura y todo, va a ver que la diosa Victoria estaba representada como mujer. De ahí que pasa a tener el nombre Victoria pasa a ser nombre de mujer como consecuencia de que Victoria es el nombre de una diosa, que tiene un significado la palabra Victoria, obviamente. Y entonces la victoria la consideraban como algo
como algo muy difícil de alcanzar, ¿no es cierto? La victoria los griegos la consideraban muy difícil, la victoria total, ¿no es cierto? Podemos tener victorias parciales. ¿Por qué digo esto? Porque acá me dice, estamos hablando nada más, de nada menos que de la vida y de la muerte, ¿no es cierto? Estamos hablando de que en este mundo hay una cobertura y un velo, ¿no es cierto? Que podemos estar avanzando, pero tenemos que crecer mucho más. Y entonces lo corruptible tiene que ser incorruptible y lo mortal tiene que ser inmortal, ¿no es cierto? Pero para eso el Señor, ¿no es cierto?, tiene que tomar posesión de la muerte como un hecho, ¿no es cierto?, estrujar la muerte y darnos la victoria, ¿no es cierto?, cuando venga la redención final. Y entonces, es tan difícil, ¿no?, cuando uno piensa en la victoria, porque ¿qué es la victoria? El triunfo total. Podemos triunfar en esto, podemos triunfar en aquello, podemos triunfar en lo económico, podemos triunfar a lo mejor en algún deporte, podemos ganar la lotería, entonces podemos conseguir una novia, un novio, podemos casarnos, podemos tener hijos, bueno, muchas cosas, y la gente alcanza logros, metas, y ese es su triunfo, una profesión, un buen salario, alcanzó la meta, triunfó. Vio que dice, triunfó, los laureles, la victoria. No está tan alejado de la realidad. ¿Me están siguiendo? Bueno, de lo que pasa en este mundo. Y entonces los griegos consideraban la palabra victoria, ¿no es cierto?, y la victoria en sí, como algo muy fugaz, como algo muy voluble, como algo muy inconstante, como algo inestable. A tal punto, la victoria general, la consagración, uno puede tener batallas aisladas o triunfos aislados, ¿sí?, pero la victoria final, ¿no es cierto?, la consideraban así. Pero, ¿por qué les cuento esto? Porque ustedes tienen que saber lo que es la palabra victoria, ¿no es cierto?, en las palabras que usamos y el concepto cuando nos da el Señor. El Señor no nos da la victoria en un futuro y en presente como inestable, fugaz, como que sí, que no, que blanco, que negro, como voluble, como difícil de alcanzar. Si estamos en el Señor, tenemos la victoria, no importa si tenemos o no tenemos ciertas cosas, tenemos la victoria porque tenemos el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, y sabemos que por más sufrimiento que tengamos aquí, la muerte va a ser absorbida, ¿no es cierto?, va a ser tragada, va a ser devorada, como habla tanto en griego como en el hebreo, ¿sí?, y dice y nos va a dar la victoria. ¿Me está siguiendo? Bueno, entonces lo voy a mostrar aquí para él. Ahora a lo mejor usted se va a sorprender, pero le voy a decir algo. Usted lo sabe, pero la palabra victoria, sin analizar tanto, ¿no es cierto?, es la palabra esta, ¿no es cierto? Bueno, vincere, ¿no es cierto?, es vencer, ¿no es cierto? Y ahí aparece dos veces, una como vencer y la otra como victoria. Ahora, la palabra de vincere viene de la palabra Víctor, vio el nombre Víctor y el nombre Victoria, ¿sí?, que significa vencedor. Así que algún Víctor no se infle mucho, no soy vencedor, ¿no? Claro, bien. Y luego se convierte en nombre de mujer, como Víctor, Victoria, ¿no es cierto? Ok. Esta palabra, ¿sí?, los griegos también, perdón, esta es no es griego sino es latín, perdón. Vincere y Víctor. Esta es la que aparece también muchas veces cuando lo traducimos al español. Nosotros tenemos vincere en latín, vincere, se dice porque es vincere, pero vincere, y de ahí viene la palabra Víctor. Ok, vencer y vencedor, y viene el nombre Victoria. Esto es el latín. Los griegos, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Si usted tiene una Biblia en latín, obviamente va a tener esta expresión. Esto no me lo había notado, pero bueno. Y entonces los griegos le llamaban a la diosa Nike. ¿Ok? La marca de tenis, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman ustedes?
Porque, claro, la gente le dice Nike o Nike porque piensa que es una voz inglesa. Pero incluso hasta los fabricantes la pronuncian mal. Porque la palabra Nike de las tenis, ¿no es cierto?, es la palabra Nike. ¿De acuerdo? Que se escribe entonces, esto es Nike, ¿sí? Pero es Nike. Pero dice Nike, no sé por qué era bonito Nike, ¿vio? Que dice, no tiene nada que ver. ¿Sí? Digo, por ejemplo, aquí, ¿vio? A los jeans, de acá se dice Levi's, ¿no? Pero no es Levi's, porque es del apellido Levi. Entonces, Levi es Levi, pero aquí se le pronuncia con pronunciación fonética inglesa. Levi's, ¿me entiendes? Entonces Levi, pero no es Levi's, es Levi, porque es del apellido Levi, ¿ves? El apellido hebreo Levi. ¿Me entiende? Entonces se dice Levi, y a veces uno, por eso le digo, incluso cuando uno estudia la Biblia y todo, de este tipo de cosas así, en la vida cotidiana las trasladamos en la Biblia y no sabemos a veces ni lo que decimos ni lo que hacemos, en serio, créanme. Y entonces, la palabra, esto le daban los griegos, perdón, no eran los latinos sino los griegos, le daban a la diosa, después lo toman los latinos también, tomaban a la diosa, ¿no es cierto?, como alada porque era muy fugaz la victoria, ¿no es cierto? Y usted va a tener en griego, si usted tiene la Biblia en griego, alguna en griego, yo las tengo y usted seguramente la tiene, aparece esta sería la L, la I, la K y la E. Pero es Nike. Pero veo que queda bonito, no sé por qué, si entro mirando al idioma anglosajón con todo respeto, ay, Nike, qué sé yo, pero no, ni Nike ni Nike, es Nike, porque esa es la pronunciación griega. Sí, perdón. Originalmente el que inventó la fórmula del tenis de plantilla, así lo mencionó. Claro. Sí, los corrillos populares, claro que sí. Claro, quedó muy bien, entonces, claro, sí. Y también digo que era en honor a la diosa. Claro, pero vio lo que es, ¿no es cierto? La gente cuando le pone el nombre sabe, porque esta gente no es tonta y tantos otros que le ponen nombres, ¿no? Y a veces no sabemos, ¿no? Pero para que ustedes, de todas maneras, sea una latina y la otra griega, está significando. Y empieza la representación, ¿no es cierto?, de la diosa, de los dioses, en cuanto al idioma. La representaban de esa manera porque era muy fugaz la victoria para ellos y la veían, de hecho que tenía mucha cultura también, y decían, bueno, podemos ganar alguna batalla, ¿no es cierto?, pero para continuar en ese triunfo, ¿no es cierto?, ese triunfo, porque la palabra victoria después tiene la traducción de triunfo, incluso la palabra triunfo, hoy son sinónimos, ¿no? ¿Usted sabe lo que es el triunfo? Lo que es triunfo, triunfus, ¿no es cierto?, del griego. Porque aparecen en todos estos pasajes, todos los pasajes que yo tomé, ¿no es cierto?, de la victoria, como acá, en este caso, tanto del Antiguo Testamento, del Tanaj y del Hadachá, nos hablan, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que obtener la victoria, pero ¿cómo tenemos que obtener la victoria? ¿Y qué es la victoria? Por ejemplo, en un momento dice que el Señor nos va a dar la victoria, la salvación o la liberación, porque la palabra es la misma, con multitud de consejeros. Perfecto. ¿Qué es un consejero? Porque entonces cualquier que me aconseja me va a dar la victoria. En otro pasaje dice, con estrategia y con consejeros se obtiene la victoria. Y en otro pasaje dice, en la alabanza se obtiene la victoria. Y entonces usted lee la palabra y usted dice, bueno, quiero tener victoria, pero ¿victoria de qué? Entonces en la alabanza está la victoria, en los consejeros está la victoria, en la estrategia está la victoria, ¿me está siguiendo? Y el Señor dice, cuando destruya la muerte nos va a dar la victoria. Pasamos de muerte, hoy también pasamos de muerte a vida si tenemos al Señor en nuestro corazón. Y si tenemos esa fe en nuestro corazón, vamos a pasar de lo corruptible a lo incorruptible, de lo mortal a lo inmortal cuando el Señor nos lleve. Y ahí, ¿no es cierto?, vamos a tener la victoria. Pero para eso tenemos que crecer y tenemos que madurar. Y eso es lo que dice el pasaje de 1 Corintios 15, ¿no es cierto? Porque ese pasaje, la verdad el pasaje ese es muy difícil.
como el pasaje de Isaías que yo leí en capítulo 25, también es difícil para entenderlo. Miren, en realidad uno tiene que crecer en la vida. Por ejemplo, vamos a poner un caso, pongamos ejemplos humanos. Por ejemplo, usted y yo podemos tener, de hecho que muchos no podemos hacer, pero no importa, vamos a suponer que sí. Para que entendamos con ejemplos humanos, usted y yo podemos tener una cierta vitalidad física para salir de nuestra casa y correr, ¿no es cierto?, 100 metros para tomar el camión, por ejemplo. Pero no tenemos la vitalidad física para ir a las Olimpiadas. ¿Me está siguiendo? Bueno, eso es lo que habla el capítulo 1 de Corintios 15. Es decir, ¿me está siguiendo? Por ejemplo, usted y yo de repente podemos tener habilidad para escribir, por ejemplo, un poema para nuestra novia, para nuestro novio, para nuestra esposa, alguna cosita que más o menos nos surja del corazón y del... ¿Me entiende? Pero no tenemos la habilidad para ser un poeta que perdure a través de los siglos. ¿Me está siguiendo? Tenemos cierto... ¿Me está siguiendo o no? Tenemos cierto desarrollo y cierto conocimiento para nuestras habilidades, ¿no es cierto?, terrenales, cada uno en su área. De hecho que alguno lo consigue, pero el que consiguió a lo mejor en las artes no lo tiene en el deporte, y a lo mejor el que lo tiene en la ciencia médica hubiera querido ser a lo mejor un actor. ¿Me entiende? Todos podemos incluso tener ciertas cositas, ¿no es cierto?, pero no vamos a ir a las Olimpiadas, no vamos a hacer García Márquez, ni Borges, ni Fuentes aquí en México. No lo vamos a hacer, por más que de repente tengamos una lucidez para escribir un poemita. ¿Me está siguiendo? Y así, pero así todo. Ahora, cuando uno se enfrenta, porque ahí dice, nos da la victoria, pero todos queremos tener victoria, pero para que haya victoria tiene que haber una lucha, y para que haya una lucha tiene que haber alguien con que se enfrenta uno, puede ser externo o interno, llamémosle, me está siguiendo, ¿no? Llamémosle enemigo, porque en la Escritura está. Dios me da la victoria en los consejeros, Dios me da la victoria con la estrategia, están en Proverbios, Proverbio 11, Proverbio 24, Salmo 98, Salmo 108, está, ¿sí? Y entonces usted va a las congregaciones o lee libros, incluso judío, cristiano, judío mesiánico, todo, usted va a hacer esto, aquello, lo otro, ¿no? Pare un poco, aprendamos la Biblia, aprendamos a conocernos, sepamos quién es el que me da la fortaleza y quién es el que, de dónde viene la fe, cómo estoy creciendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, porque hay gente que se la cree también, vamos a algún lado y nos dice, usted va a hacer esto, aquello, lo otro, es lo mismo que de aquí salgamos hasta la avenida aquí para tomar el camión corriendo, y quiera Dios que no nos agarre una taquicardia a los grandes como nosotros, los jóvenes lo pueden hacer tranquilos, ¿sí? ¿Ok? Pero con eso dicen, qué bárbaro, corrí 100 metros, ya estoy para la maratón. ¿Qué maratón? Corrió 100 metros y dile gracias a Dios que no se nos agarra un infarto si somos grandes. ¿Me entiende? Entonces uno va creciendo y va creciendo, ¿sí?, en lo espiritual, y uno se va dando cuenta de que el Señor nos va capacitando, nos va fortaleciendo, y vamos corriendo tanta cantidad, corremos tanta cantidad. Por eso dice, tenemos una gran carrera por delante, puestos los ojos en Yeshua, autor y consumador de la fe. Pero eso aparece, ese tipo de cosas aparece tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah. Tenemos una carrera por delante, ¿no es cierto? Y dice, despojémonos de todo peso y carga que nos asedia. Tenemos un montón de pesos, un montón de cargas que nos obstaculizan. Y esas cargas que nos obstaculizan son los velos que estaban apareciendo en Isaías. Dice, este mundo está cubierto con un velo. Claro que dice, el mundo, la sociedad, la humanidad está cubierta con velo. Cuanto más individualmente cada uno. Tenemos un montón de velos, un montón de obstáculos. Y los obstáculos vienen de afuera y los obstáculos vienen de adentro. Porque de repente, miren, incluso muchos creyentes, y lo digo con todo respeto, por supuesto, porque a todos nos puede pasar. Yo sé que muchos lo manejan de otra manera, yo creo estar apuntando más o menos bien en esto o bien. De repente, usted le dice, bueno, usted está en el camino del Señor y ya no le va a pasar nada, ¿no es cierto? Y entonces, y a Israel también se lo dice, en Israel pasaba también que algunos le decían eso. Y entonces,
Uno va avanzando y va a tener un montón de obstáculos, va a tener un montón de piedras de tropiezo, ¿sí? Y va a tener, por ejemplo, estamos en el camino del Señor, pero por ahí podemos traer reminiscencia, vestigio de frustraciones, de complejos, de inhibiciones, de un montón de cosas del pasado. Claro que sí. Y eso te tiene que ir depurando a lo largo. Muchas cosas pueden ser rápidas, sin duda que sí. Muchas. Por ejemplo, yo le puedo contar una a mí, algunas veces la conté. Yo tenía tanto del ambiente de la música, ¿no es cierto?, y del ambiente deportivo, muchísima gente, pongámosle amigos, no amigos de la confianza, de contarle la intimidad profunda de uno, pero sí de amigos que frecuentábamos semanalmente en la casa de uno, en la casa de otro, en algún lugar, guitarreando, bueno, ya se usa mucho ese tipo de cosas, y aparte yo me dedicaba a eso en su momento, ¿sí? Y con el deporte también. Bueno, cuando yo acepto al Señor, yo tenía 33 años recién cumplidos, ya tengo 7, 8 años más, y entonces, ¿sí?, mire, los amigos tanto del deporte como de la música se fueron así, en serio. Yo tenía, créanmelo, no sé, llegaba a mi casa y me iban a llamar, no es porque fuera yo grande, pero yo también llamaba a otro, pero que te llama fulano, mengano, sultano, que tienes que ir aquí, que van a venir aquí porque tienen que entrar, que tienes que acompañar con la guitarra en tal cosa, que hay un partido no sé dónde, que te llamó tu cuñado, que tal, así estábamos, ¿sí? Cuando yo acepto al Señor, eso fue instantáneo. Para mí, ¿sabes por qué tiene que haber sido así? Probablemente porque a lo mejor Dios me conoce tanto que me hubiera costado mucho. A mí deshacerme de cierto ambiente que yo tenía de la música, pero era sano, ¿no? Para mí era sano porque yo nunca vi nada, ni tampoco estuve raro. Lo mismo que en el deporte, ¿sí? Entonces, a lo mejor, si a mí me hubiera costado mucho eso, el Señor me lo sacó así. Y yo decía, ya no me llama nadie. Y otros se hubieran frustrado, me dejaron solo. ¿Cierto? Pero yo ya estaba en la congregación de Chosen People inmediatamente. En serio, créanme, en serio. En serio. Entonces, a usted le puede no pasar este tipo de circunstancias, le puede pasar otra. Y entonces, uno va pasando circunstancias de frustraciones, inhibiciones, complejos, traumas que uno puede traer, no, porque sí, ¿no? Yo sé que algunos le dicen, no puede ser, no puede vivir así, que todo tiene absolutamente su tiempo. Por eso dice, lo tomo el verso nada más, doy gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor el Mesías Yeshua, ¿no es cierto? Que es la palabra esta, si uno lo toma en griego, si uno lo toma como vencer, ¿no es cierto? Conquista. La palabra vencer anterior es otra cosa, ¿sí? Pero si no tomamos la griega que está aquí, porque nosotros usamos también la palabra vencer, vencedor, o la palabra victoria, casi como sinónimos, incluso la palabra triunfo, ¿sí? Y entonces el Señor nos da la victoria sobre la muerte. Tiene dos facetas esto, en el presente y en el futuro. Pero para eso hay que estar en el camino del Señor. Hay gente que en lo espiritual viene, no congregación, uno puede ir de congregación en congregación y bueno, eso es asunto de cada uno. Pero si uno va en lo espiritual, que sí, que no con el Señor, ¿no es cierto?, no se puede ser vencedor de nada. Por ejemplo, cuando uno se tiene que enfrentar a una batalla, uno tiene que saber a lo que se enfrenta y tener las armas y las estrategias. Por ejemplo, le comento algo para que usted vea. Voy a tomar un caso otra vez personal, pero que creo que puede ser útil para usted también en cuanto al ejemplo. Cuando yo era chico, ¿no es cierto?, estaba en el colegio hebreo. Ahí yo empecé a jugar al fútbol, ¿no es cierto?, y tomaba de portero. Era bien. Rosita me vio, ella no me deja mentir, jugaba bien. No es soberbia, pero sí, era buen deportista, es cierto. Pero hay una cosa, es cierto, una cosa. Hay algo que cada uno lleva innato eso, usted en otra cosa y yo en eso. Yo tenía 7 años, 6, cuando empecé a jugar lo que llamaba baby fútbol, ¿cierto? Baby fútbol. Después se pasa a otros, pero era chiquito. Yo la estatura que tengo, ya es terrible, yo miento. Después crecí un poco. Yo cuando tenía 13 años, ¿vieron mi foto de bar mitzvah? ¿La acuerdan ustedes? Yo era así. No crecía, bueno. Pero, en serio. Sí, en serio. Y entonces, no me olvido nunca, porque yo me daba cuenta de eso. Nos llevaron a un campo deportivo, era un sefardita, yo me crié en un colegio hebreo, sefardita, ¿ok? Entonces nos probaban como niños, ¿no? Y entonces
Estamos jugando, me pusieron de portero. Entonces cuando voy a jugar, ¿no es cierto?, cuando me empiezan a patear, bien, y se daban cuenta de cuando yo tenía que enfrentarme con el otro, ¿no es cierto?, los probaban a varios, cuando el otro iba a patear, se tiraban todos, hacían así, ¿no? Y cuando yo me enfrentaba, yo hacía así. Y por eso me tomaron, ¿me entiende?, para jugar en el baby fútbol del colegio hebreo, porque dice, nosotros necesitamos un portero que no esconda la cara, porque si el portero esconde la cara, ¿cómo vamos a ver dónde está la pelota? ¿Me está siguiendo? Y entonces, para que vea uno enfrente. ¿Pero por qué hice eso? Porque fue instintivo para mí. En ese momento, y hasta muy de grande, Rosa me vio jugar. Podría tener miedo de otras cosas, pero en eso no, mire, yo tengo fisura aquí, hermano. Figuran las costillas, el hombro salió del lugar. No sé ni cómo toco la guitarra, los dedos, los nudillos, me los tuvieron que bajar con un tipo de intervención, no por adentro. Tenía un hierro aquí, en serio. Yo tengo fisura aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque yo cuando jugaba, el otro me iba a patear la pelota. Si me iba a patear la cabeza, yo me arriesgaba igual. En serio. Después fallé en otras cosas en la vida, pero en eso sí lo hice. Yo no puedo poner ejemplos porque no los conozco. Y si supiera ejemplos yo tampoco lo pondría, lo tendría que poner usted por ética, ¿ok? Para que no nos cuente las intimidades de eso. Pero me está refiriendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se enfrenta, dice el Señor nos da la victoria, pero para la victoria tiene que haber una lucha, para la lucha tiene que haber un enemigo contra qué confrontarlo, que es el exterior e interno, como le decía antes, traumas, frustraciones, complejos, inhibiciones, y sumándole, ¿no es cierto?, todas las cosas que nos vienen de adentro que hacen que tengamos un carácter y una personalidad determinada, si somos egoístas, si somos ambiciosos, si somos celosos, si somos tantas cosas, eso va a determinar mi personalidad, su personalidad va a determinar su carácter y mi carácter. Y con todo eso hay que luchar. ¿No es cierto? Por ejemplo, si dice, ¿quién subirá al monte? Bueno, que no ha tenido mentiras, que no ha hecho tal cosa, y también otra cosa, el que ampara al huérfano, a la viuda y al desamparado. Un montón de cosas. Si usted no es generoso, y bueno, ya tenemos un problema. Si usted es mentiroso, yo soy mentiroso, ya tenemos otro problema. Cuando dicen que nos da la victoria, ¿no? La gente dice, la victoria que contra usted, contra mí, ustedes no somos enemigos, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra cosas espirituales. Siempre vemos, cuando tenemos algún problema, el enemigo en el otro. ¿Sabe dónde tiene el enemigo? Por lo general acá adentro. Si somos envidiosos, si no somos generosos, si somos egoístas, si somos mentirosos y un montón de cosas. Esa es la realidad. Por eso dice que nos da la victoria y la muerte, ¿no es cierto? Dice, de eso lo tenemos ganado, nos da la victoria, pero nos da la victoria aquí con la salvación, aquí en la tierra, camino a la victoria, a la victoria total. Pero esa victoria no es como el concepto. Las palabras son griegas, son latinas, son hebreas, ¿sí? Pero no en el sentido de la diosa alada, ¿no es cierto?, que es inalcanzable, es fugaz, es voluble, es difícil de alcanzar. No. Dice que la victoria que el Señor nos da es absolutamente total. ¿Me está siguiendo? Si uno lo ve en el sentido de la palabra que usamos en el español, sería casi inalcanzable entonces la victoria. ¿Me está siguiendo? Pero el Señor nos da la victoria absolutamente total. La otra palabra, hay que recordar, la palabra Biblia se utiliza, esto a veces usted lo tiene traducido como triunfo. ¿Usted sabe lo que es triunfo? Es interesante. Pero dije lo de estrategia antes. ¿Usted sabe lo que es el Salmo, ¿no es cierto? Con estrategia y multitud de consejeros, porque ve que dice estrategia. El Señor nos da la victoria. La palabra estrategia viene de stratos en griego. Stratos significa ejército. Y egein, ¿no es cierto?, significa conducir y guiar. Entonces, la palabra estrategia significa el saber, el arte de conducir y guiar un ejército. Pero un ejército que en el desfile no.
El ejército en la antigüedad, en la actualidad, ¿me está siguiendo? ¿Sí? Y en la actualidad tenía que ser guiado de una forma muy especial, incluso en la instrucción, ¿cómo te dice? En el entrenamiento. ¿Me entienden? Entonces, cuando se implementaba un grupo de gente, una multitud, para que me entienda, y se establecía que esa multitud en el ejército, en la antigüedad, y en la antigüedad iba a ser el ejército que es estratos, había que conducirlo y guiarlo. Esa es la palabra again en griego. Entonces, estratos, la guía, la conducción del ejército, el entrenamiento, y de eso usted va a ver lleno tanto el Antiguo Testamento, el Tanaj y el Nuevo Testamento. Cuando se ve, vio que dice el ejército de Israel, Adonai Sebaot de los ejércitos, ¿ok? En el Nuevo Pacto, cuando va a ver, ¿no es cierto?, que no tenemos lucha, que el creyente es como un labrador, es como un soldado. ¿Por qué? Por lo que le estoy diciendo. Entonces el Señor, ¿me está siguiendo? ¿Sí? Nos da la victoria, dice, con la estrategia, como la palabra estrategia, que es estratos, ¿no es cierto?, habla de el plan, la capacidad, ¿no es cierto? De hecho está en la Biblia. En la Biblia nosotros tenemos el plan, usted usa la palabra estrategia, la estrategia, ¿no es cierto?, el diseño de cómo vamos nosotros a triunfar. Triunfar. Usted me dice, ¿qué es triunfar? ¿Sabe lo que es triunfo? Triunfo no es una cosa. Los generales romanos, cuando iban a la batalla, tenían que dar al Senado las nuevas de aquello por lo cual fueron enviados a tal campaña. Entonces, su ejército avalaba al general, a ese general, hablemoslo en español, avalaba al general para que fuera nombrado, ¿no es cierto?, lo consideraba imperator. El emperador es aquel, tendría a ser el que vence, el que conduce y vence. El imperator, de donde viene imperio, el imperator era aquella persona avalada por su ejército, que significa el que conduce. Si tú lo quieres llamar en el nuevo idioma, sería general. Y entonces lo avalaba porque dice, en esta campaña matamos 5.000 tal cosa, ¿me está siguiendo? Entonces, el ejército, el primer general, de las películas que entra el general, además ahí con toda la victoria, después más atrás vienen los prisioneros y todos, las películas no están tan alejadas de la realidad, porque si usted ve los libros de Herodoto y todo, va a ver que más o menos es así. Está muy bien en los libros de Herodoto y otros autores griegos. Entonces, y de hecho que el Nuevo Pacto está lleno de eso, por eso es Adonai de los ejércitos, ¿no es cierto? Y entonces, una vez que el ejército lo respaldaba, ¿no es cierto?, al general, al que iba, lo nombraba el imperator, ¿no es cierto? Bien. Después ya va a ser el emperador, es otra cosa. Y entonces, el Senado decía, bueno, este tiene tal logro, tal logro, y tal logro, y tal logro, ¿sí? Entonces le vamos a dar el triunfus. ¿Qué es el triunfus? Era hacerlo pasar, ¿no es cierto?, en un desfile gigante, con toda la pompa y las loas. Eso era el triunfus. ¿Qué era el triunfus entonces? Conseguir todo el reconocimiento, el agasajo de todo el mundo y entrar, ¿no es cierto? Eso es. Entonces la palabra vencedor, victoria, es muy similar, ¿no es cierto?, a la palabra triunfo. Ahora, sí, ¿no es cierto?, muchos pensaban que no era suficiente, ¿no es cierto?, los méritos, entonces le hacían la ovación. ¿Vio cuando dice, es una ovación? Eso de la palabra ovare significa alegre, contento, algo que me está siguiendo. Por eso cuando usted incluso leemos en el español y vemos una Biblia traducida, tenemos que ir tratando de aprender, porque dice, el Señor me da la victoria. Bueno, ¿qué es la victoria? En otra traducción tiene triunfo. Un ejemplo, ¿me está siguiendo?
Entonces uno lee y aprende. Entonces, el triunfo era, bueno, eran muy similares. Por alguna otra razón se podía incluso sustituirlo, ¿no es cierto? Se hacía la ovación. ¿Qué es la ovación? Era una marcha, vio que iban con trompeta, ¿ven las películas? Bueno, eso también era la ovación, ¿no es cierto? Entonces iban danzarines y después venía el general arriba del caballo y toda la pompa, las cornetas, ¿ves? Todo eso, como en las películas, no está mal, hermano. ¿Sí? Y entonces ahí viene el triunfo y viene la ovación. ¿Me está siguiendo? Bueno, para que usted más o menos vea cómo es esto. Bien, ahora vamos a ir a la victoria, esta victoria, vencer, el triunfo, ¿sí? Llámele como usted gusta, es la consecuencia de ganar batalla. Tenemos que ganar, hay batallas, y bueno, el Señor dice que nos da la victoria. Acuérdese, yo sé, hermano, para no cargar mucho tampoco la tinta en esto, a veces el ser humano es así. Y los creyentes a veces seguimos con la alfombra, ¿no es cierto?, el tapete enroscado atrás, con lo mismo que traemos del mundo, ¿sí? Y entonces, en el mundo uno tiene que ser victorioso, en una profesión tiene que ser victorioso, incluso las publicidades. Yo sé que he hablado muchas veces de esto. Todo este tipo de las publicidades y todo atentan contra muchas cosas, ¿no es cierto?, del ser humano, ¿no es cierto? Para vender cigarrillos, ¿qué muestran? Cara de chicos muy guapos, cara de chicas muy guapas, ¿no es cierto? Para vender cigarrillos, cerveza, alcohol, se muestran convertibles, se muestran siempre caminando, incluso, porque lo ve, una chica mejor caminando con un muchacho en la playa, yo la había pasado un tour, caminando en la arena y fumando. Pero bueno, de 800 millones de personas que fuman, una va a estar en la playa con un vestido de gasa, ¿me entiende? Pero ¿qué pasa? Nos entra y entonces todos nos imaginamos que porque fumamos vamos a tener una calidad de vida, que vamos a comprar un convertible, vamos a andar por la playa de Cancún, por la arena, ¿me entiende? Todo es bien nocivo, realmente es muy nocivo todo. Las publicidades son terribles, incluso más. Ahora ya dejemos los cigarrillos, dejemos las bebidas, a veces es con el deporte, ¿no es cierto? No sé, los futbolistas me venden el pan en rebanada, para no decir la marca, pero me venden rebanada. Yo voy al banco y veo la cara de los deportistas, los directores técnicos, ¿no es cierto?, que me dice, compro un crédito en este banco. ¿Quién eres tú para decirme que compro un crédito? ¿Eres tú o consigo un crédito? ¿Eres tú asesor? ¡Claro! ¿Me entiende? Entonces, los cruceros son carísimos, los cruceros se hunden un montón. Yo no veo un crucero ni regalado, la verdad, ni que me lo paguen. Entonces va a algún lugar y ve los carteles del crucero y una chica hermosa que le dice, pase. ¿Pero por qué veo un crucero? ¿Por qué no me ponen otra cosa? ¿Me entiende? Porque una chica bellísima, ¿no es cierto? ¿Me entiende? Todo este mundo está de alguna manera atacado de esa manera. ¿En serio? ¿En serio? Mire, cuando fue la guerra argentina de Malvinas, de nuestro ejército, nuestro gobierno, donde murieron tantos soldados jovencitos contra los ingleses, ¿no es cierto? Bueno, entonces, los generales de aquella época, ¿no es cierto?, que eran parte de lo que era la dictadura en Argentina en ese momento, por problema de tal vez querer perpetuarse, dijeron, vamos a rescatar las Malvinas y lo que fuese. No sé si muchos están enterados de lo que son unas islas que están en el sur de Argentina, del sur del continente. Y entonces, no me olvido nunca. Yo miraba las arengas que se hacían a medida que iban saliendo de distintas provincias de Argentina e iban a confluir hacia el sur de Argentina determinados contingentes del ejército, ¿no es cierto? Y entonces usted veía las arengas y eran soldaditos jovencitos, ¿no? Así fueran más grandes, ¿no es cierto? Bueno, a nosotros nos dijeron que murieron 4.400 y la Cruz Roja dice, no sé, 4.000, 2.800, 3.000. Y llegaron, incluso yo conocí gente, ¿no? ¿Sabes? Que llegaban mutilados porque se congelaban los pies, las manos había que... Yo
Yo en ese entonces enseñaba guitarra en un conservatorio muy grande y yo tenía alumnas que eran de distintos grupos, las chicas muy buenas. Y entonces fueron al hospital militar, ¿no? En esos y me decía, profesor, dice, ¿por qué nos acompaña? Y la otra dice, no, dice, el profesor se nos muere ahí, dice, cuando ve, dice, ¿sabe la cantidad de soldados? Dice que tienen, les falta pedazos. ¿En serio? Faltaba pedazos. Sin piernas, sin brazos, sin manos. Una barbaridad. Y así no toda la guerra, no era la única. Un ejemplo. Entonces, y había una chica que yo sabía que era muy aprensiva, y eran adolescentes todos. Y yo tenía unos 30 años. Y entonces, tenía 16 años. Y entonces decía, no, el profesor se nos muere en el hospital, porque sabe que soy era aprensivo para esas cosas. De hecho, una vez acompañé también, pero en otras circunstancias. Y ellas iban así a cantar y todo con lo que estaba mejor, los soldados. Pero volviendo al otro, las arengas eran, con estos soldaditos vamos a conseguir lo que nos robaron. ¿Me entienden? Y entonces, hay que alentarse, pero hasta dónde uno estaba preparado para enfrentar ciertas cosas, todo lo que sea publicidad de un producto, o a veces arengar incluso para ir a la guerra, por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes van a ser los salvadores de la patria y el mundo los reconocerá, pero ellos se quedaban en la oficina. ¿Ok? Ellos se quedaban en la oficina o atrás, pero los que mandaban eran todos las personas que ni siquiera estaban adiestradas. Un ejemplo, pero para que usted vea, ese es el mundo en que nosotros vivimos. El mundo en que nosotros vivimos nos vende cosas vanas, cosas inútiles, ¿no es cierto? Nos hace creer cosas que no son, en las publicidades un montón de cosas. Y el Señor nos dice, el Señor nos va a dar la victoria. Ahora, ¿dónde está el problema que yo les contaba antes? Que nosotros tenemos la mentalidad de victoria cuando vamos a las cosas del Señor. La mentalidad de la victoria de la calle, ¿no es cierto? El reconocimiento, el triunfus, la ovación, ¿no es cierto? El Nike, incluso la diosa Victoria, porque si bien era alada por lo fugaz o lo que fuese, ¿no es cierto? Era aquello con lo cual se vencía. No es que los griegos no vencían, claro que vencían, y vencían grandes cosas. Pero ¿me entiende? Como cuando dijo, solo sé que no sé nada, no era que no sabía nada, lo dijo por otro motivo. ¿Ok? ¿Me está siguiendo? Entonces, uno viene con esa mentalidad y entonces ustedes van a ser los salvadores a los muchachitos, ¿me entienden? Venimos con esa mentalidad cuando vamos al camino del Señor y nos dice, usted va a tener la victoria. ¿Sabe lo que hacemos nosotros los creyentes? Porque es así. Justamente ocurre todo lo contrario a lo que tiene que ocurrir. Cuando dice vamos a tener la victoria en el Señor, eso tiene que traducir humildad en nuestras vidas y automáticamente traduce soberbia en todos, hermanos, en todos. Arrogancia, petulancia, la congregación más, el reverendo más, el rabino más, el otro más, el hermano más. ¿Qué más de qué? ¿Más de qué? Más de soberbia, pero más de nada. ¿En serio? Es así. ¿Por qué? Porque traemos en nuestra mentalidad el concepto de victoria, de triunfo, de conquista, de vencedor del mundo. ¿No es cierto? Eso es lo que traemos y lo llevamos. Pero para la conquista, para la vencedor, como dice la Biblia, ¿no es cierto? Habla de humildad. Por eso Moisés era, en un sentido, el más grande de todos, por así decirlo, pero era el más humilde. Lo mismo dice de Yeshua, el más manso y humilde. Y nosotros, sí, esa es una de las cosas que nos tenemos que enfrentar si tenemos una batalla. Por eso dice el Señor, yo escucho muchas veces, incluso a veces platicando con alguien, dice, sí, porque el Señor le va a dar la victoria. Bueno, en primer lugar, si nos va a dar la victoria, sepamos qué es victoria. Segundo, ¿por qué vamos a tener victoria? ¿A qué nos tenemos que enfrentar? Si, nos va a dar la victoria de qué, ¿en qué lucha? ¿Qué lucha está teniendo usted? ¿O qué lucha estoy teniendo yo? Porque si no nos enfrentamos a nada como corresponde, porque problemas tenemos, pero ¿cómo enfrentamos las luchas? ¿Me entiende? ¿Cómo enfrentamos las situaciones? Por ejemplo, si nosotros descubrimos que todos nosotros somos mentirosos, ¿sí? Y que nos mentimos unos a otros, bueno, entonces, porque podemos estar en el camino del Señor, también entonces, bueno, tenemos que enfrentar de que estamos mintiendo y cómo enfrentamos eso.
Un ejemplo, por no decir una u otra cosa, ¿no es cierto? Pero reitero el ejemplo que les di antes, que tomé el caso mío, o sea, tomo mío para no tomar ustedes, pero tampoco conozco a ustedes. Cuando les decía cómo yo enfrentaba la pelota de chiquito, en esa forma de arriesgarme, no era porque sea grande, pero en otro deporte era fracaso, ¿no? Era un fracaso total, realmente. Lo único que puedo jugar fue al fútbol y en serio, fracasaba en todo. Yo al básquet, al béisbol, al voleibol y fracasaba en todo. Este también fue portero, de handball, en serio. Y era bueno. A ella sí, a ella le decían manos de obra, en serio. A ella le decían manos de obra. Ahora ya nos duele todo a nosotros. Y eso que somos vencedores en el Señor, claro que somos vencedores en el Señor. Pero en un momento podíamos tirarnos así, ¿no? Y ahora, si quiero cambiar un foco en la casa, me tengo que agarrar de la pared, subir en el banquito. Claro, ¿me entienden? Pero, ¿por qué digo esto? Porque eso es un ejemplo muy claro, porque tomé algún otro ejemplo también, creo que recién, de que si no cuando uno se va a enfrentar en una batalla, tiene que saber que tiene que poner su rostro, su cara, pero no contra el otro, sino enfrentar directamente el problema, ¿me entiende? Y yo iba a jugar al fútbol, por eso me tomaron. Tal vez si escondía la gana no me tomaban, pero me acuerdo que nos probaba y dice, bueno, nos tiraban la pelota y yo hacía así, no así. No me olvido nunca, es una cosa así. ¿Me entiende? Por eso dice que el Señor, nos da la victoria. Busque, por ejemplo, en Proverbios 11, déjenme ver si Proverbios 11, ¿sí? Proverbios 11. Sí, la escritura, cuando uno estudia la escritura y se desliza en la escritura y va abriendo paso uno en la escritura, uno se maravilla, ¿no? Porque una cosa le abre el panorama a la otra, ¿sí? Y uno va explorando, ¿no? Proverbios 11, 14. ¿Sí? Y aquí sí le voy a dar la palabra en hebreo. ¿Por qué? Porque esto sí, si no se le lee ahí, se le puede entender mal también. Porque yo sé que es así. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Bien. Entonces se lo voy a anotar por una razón. ¿Por qué? Porque ahí dice dirección sabia y es correcto. Porque esta palabra aparece en plural, ¿sí? Pero no, porque es dirección sabia. Es esto. Esta es tahulot. Es la palabra tahulot. No aparece tanto realmente, no, en realidad aparece muy poco. Ok. Dice ¿qué es donde dice dirección sabia? Porque déjeme buscar otro, un ejemplo, déjeme buscar otro. Mantenga eso, pero voy a decir por qué. A ver, si lo tengo por aquí. Le voy a decir por qué. En el 24:11 yo tengo 11:14, perdón. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros, la palabra es consejero en hebreo, hay seguridad. Ok, ahora se lo voy a anotar.
Ahora, en Proverbios 24, 6 dice, en mi traducción, hay varias traducciones, ahora se los explico en hebreo y punto. Dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Ok. Cuando uno lee esta traducción, voy a tomar esta traducción que muchas tienen así, incluso traducciones hebreas. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces alguna persona desprevenida, al no conocer el concepto hebreo, ni específicamente qué dice en hebreo, dice, bueno, yo tengo que usar el ingenio, la palabra también se utiliza para estrategia, etc. Dice, y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, parece que uno tiene que escuchar los consejos de cualquiera, es que no dice ahí, y ahora decir por qué. Esto está bien traducido, pero le falta algo. Voy a decir, ¿dónde está la cosa? La palabra tahbulot significa estrategia. Ya saben lo que es estrategia. La conducción, en griego, la estrategia significaba la conducción y la guía sabia del estratos, del ejército. Ok, bien. Se utiliza para, la palabra tahbulot se utiliza para plan, se utiliza para tener habilidad, incluso se utiliza para artimaña. Pero la palabra tahbulot, la palabra tahbulot significa guía y conducción sabia. La palabra, por ejemplo, la palabra tahbulot, esa palabra, la mentalidad hebrea, significa la sabia dirección del líder. Por eso no es cualquier consejo, no es que usted le da un consejo a esta y usted le da 10 consejos al otro. No, hermano, no es tan así la cosa. Tiene que tener sabiduría, el don de Dios, la capacidad, el discernimiento. Le pasa un problema y cualquiera da un consejo. ¿Me entiende? Y no es así. Porque la Biblia dice, no, mira hermano, usted tiene que buscar consejo. No, hermano, la Biblia no me dice eso. La Biblia no me está diciendo eso en hebreo. La Biblia me está diciendo consejos sabios. Ahora, si usted y yo tenemos consejos sabios, enhorabuena. ¿De acuerdo? Pero a veces los consejos que nosotros damos son buenos deseos. El buen deseo no es un consejo. ¿Entiende? El buen deseo no es un consejo. Es un buen deseo, pero no está fundamentado en lo que es la palabra tahbulot, ¿no es cierto? La guía y la conducción sabia. Ya la propia palabra, el peso de la palabra en hebreo y el concepto en hebreo es lo que implica, lo que implica eso. Ahora, yo estaba leyendo el 11:14, ¿era, no? Sí, ok. Yo tengo así. Porque yo digo, mire, con la victoria, ¿no es cierto? El Señor nos da la victoria, ¿sí? Pero la victoria que nos da el Señor viene a través de su palabra. Y la victoria que nos da el Señor a través de su palabra me dice que viene respaldada por los consejeros, por los consejos. Pero habla del consejo sabio. ¿Me está siguiendo? ¿Y por qué le voy a decir esto? Porque dice así, mire, donde no hay dirección sabia, acá está bien ¿vio que acá dice dirección sabia? ¿Vio que yo le leí Proverbios 24 que dice yo tengo ingenio? Esa palabra ingenio es la misma palabra tahbulot, pero parecen dos cosas distintas. En el otro dice hará la guerra con dirección sabia. Por eso la palabra estrategia, que viene del estrato, significa la conducción sabia del ejército. ¿Me está siguiendo? Y aún en el español coincide, o en el griego. No crean, mis hermanos, que por más que venga del griego al español, están mal las cosas, ¿no? Que de repente no las tenemos que intercambiar es otra cosa. Lo que yo tengo, dirección sabia aquí, es la misma palabra que yo tengo ingenio en la otra. ¿Me entiende? Pero es la misma palabra tahbulot. Entonces, uno dice, bueno, tengo que usar, tal vez se utiliza para astucia, todo ese tipo de cosas, pero dice, bueno, vengo con las cosas del mundo. Mire, para la guerra espiritual, dice, hará la guerra con ingenio. Y entonces ya nos vamos por
El ingenio, ¿no? Veo que el ingenio tiene esa característica, pero que no dice eso en hebreo. Dice, vas a hacer la guerra, ¿no es cierto?, con dirección sabia. Nosotros tenemos, dice, el Señor me da la victoria. Para victoria tiene que haber lucha. Para lucha yo me tengo que enfrentar a algo. Si yo tengo problemas, si no los enfrento, entonces no tengo lucha ni victoria. Pero sí tengo que identificarla, ¿no es cierto? Y tengo que hacer esa lucha, ¿no es cierto?, con estrategia, con habilidad, con discernimiento, con el tasbuló, con la dirección sabia. De hecho, y la otra dice, bueno, y en la multitud de consejeros, en realidad la palabra consejeros es consejero, también se utiliza para asesor, ok. Pero, ¿qué está diciendo? Que yo tengo que conseguir la victoria, ¿sí?, con dirección sabia, que viene de la palabra. Pero también viene, cuando habla de consejeros, habla del pueblo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Esto es bien interesante. ¿Qué me está queriendo decir? Hay luchas que podemos enfrentar y tener victorias que son personales, ¿sí? Pero en realidad, cuando habla de esto de consejero, está hablando también de que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos una lucha con esfuerzo mancomunado, y nos habla al estar unidos, al estar en alianza, me está siguiendo, a no darle la espalda al otro, y si no darle la espalda, me está siguiendo, pero a eso se refiere. ¿Me entiende? Claro que vamos a necesitar el estudio de la palabra, el consejo de la palabra que venga a través de alguien, pero con sabiduría. Entonces dice que el Señor nos da la victoria, dejando de lado ese pasaje que es tan bello de Corintios y el que viene de Isaías, que allá hablaremos en concreto de eso, nos da la victoria. Pero dice aquí, ¿no es cierto?, que donde no hay dirección sabia va a caer el pueblo, tiene que haber tasbulot. Más en la multitud de consejeros que tengan tasbulot, ¿sí? Va a haber, yo tengo seguridad aquí. En realidad, ¿sí?, la palabra esta seguridad, que yo dejo aquí, es Teshua. Bien, esta palabra Teshua, porque usted me dice, bueno, acá yo tengo seguridad, correcto. Esta palabra Teshua, que es de donde va a venir la palabra, incluso Yeshua, el nombre del Señor, o Shianá, sálvanos por favor, y tantas, ¿no es cierto? La palabra Teshua, yo la tengo en esta traducción como seguridad. No puedo traer toda la Biblia que tengo, y ni las hebreas ni nada. Pero la palabra Teshua, que yo tengo como seguridad aquí, no sé lo que usted tiene. Si usted tiene seguridad, está correcto. Si tiene victoria, lo que pasa es que hay palabras que hacen mejor énfasis en la traducción. Entonces, se traduce como victoria, como liberación, como salvación y como ayuda, incluso como socorro. Por eso Yeshua, por ejemplo, Yeshua es salvación, el nombre del Mesías, pero también Josué es Yoshua, que también es salvación, y tiene su propósito también, porque Yoshua entra y los introduce a la tierra prometida, y no Moisés, por eso es Yoshua, ¿sí? Por Joshea, Oseas, ¿sí?, o Joshea, Oseas, también es de la misma raíz, significa salvación, porque Joshea, que es Oseas, redime a la prostituta conforme al mandato de Dios. Entonces todos traen liberación, y tanto Josué es Yoshua, Oseas es Joshea, y Yeshua, nuestro Mesías, significa salvación, significa ayuda, significa socorro, significa liberación, significa victoria, significa también seguridad. El problema a veces se nos presenta si cuando leemos una Biblia traducida, si el traductor, tanto sea rabino como no rabino, acertó en la palabra para traducirla. Por eso es que la Biblia debe ser meditada, ¿me están siguiendo? Debe ser estudiada, etc. ¿No es cierto? Bueno, entonces dice, donde no hay dirección sabia, donde no hay tasbulot, la dirección sabia. Más abajo, el pueblo cae, pero en la multitud de los asesores y consejeros, se está refiriendo a la alianza, ¿no es cierto?, del pueblo,
Dice, hay Teshua, hay liberación o hay victoria. Por eso, el Señor me da la victoria, ¿sí? Pero la victoria, donde yo tengo seguridad, esa victoria viene a través de la dirección sabia, ¿no es cierto?, de los consejeros. ¿Me está siguiendo? Bien. Ya termino unos minutos. En Proverbios 24, 6, ¿no? Sí. Dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Ok. La palabra que yo tengo, acá ya hay un problema de guerra, pero si usted lee todo, el proverbio es bien interesante. No tenemos tiempo ahora. Es bien interesante, pero hay un problema de guerra. Hay que hacer la guerra. Si hay victoria, hay guerra. El tema de proverbio es bien interesante también, ¿no es cierto? Bueno, dice, pero porque con ingenio, la palabra ingenio que yo tengo es tasbulot, correcto, que es la misma dirección sabia del otro. Dice, harás la guerra, correcto. Tengo que hacer la guerra con tasbulot. ¿Sí? No la tengo que hacer con dirección sabia. No la puedo hacer con los rudimentos del mundo. No la puedo hacer, por ejemplo, cuando yo tengo algún problema, lo primero que me enfrento es con mis reacciones humanas, ¿no es cierto? Claro. Pero dice, no hagas la guerra de esa forma, haz la guerra con tasbulot, con dirección sabia. La dirección sabia es todo lo contrario al impulso humano, porque el impulso humano no se deja llevar por la dirección sabia, se va por el ímpetu, el impulso, lo primero que le viene a la mente. A esto lo pasamos por encima. Un ejemplo. Por ejemplo, usted dice, vamos a poner un caso. A veces pasa que cuando enfrentamos alguna situación difícil, ¿no es cierto?, y alguien nos dice algo, ¿no es cierto?, cómo enfrentarlo, usted dice, no, a partir de este momento, ¿no es cierto?, cuando otro dice, no, porque esto usted no quiere ser menos, no, a partir de este momento yo no le voy a tener más rencor a mi esposa, por ejemplo, ¿no? Y entonces se van a los cursos, a las conferencias, la gente se abraza, te llora, abraza a su esposa, bueno, lo abraza en ese momento, después ya no lo abraza. ¿Me entienden? Claro. Y es cierto, hermano, nos dejamos llevar por el impulso, ¿sí?, pero no por la dirección sabia. Aunque pueda venir de dirección sabia, nos toman las emociones y las cosas humanas. Y de repente, al día siguiente, todo vuelve a la normalidad mala, porque no es lo normal. ¿No es cierto? A partir de ahora los jóvenes dicen, voy a obedecer a mi mamá y a mi papá y nunca voy a desobedecer. Un ejemplo, no porque dicen, bueno, a partir de ahora. ¿Y sabe dónde pasa eso muchas veces? Cuando va Neuróticos Anónimos, cuando va Alcohólicos Anónimos, cuando dice, bueno, a partir de ahora pasa uno, y muchas veces da resultado. Y otras veces a eso no nos encuentra nunca en ninguna congregación, porque se diluye, hermano, pues yo tengo conocimiento de eso. Se diluye, uno sí y mil no. A lo mejor. ¿Sí? Porque cada vez creyentes no conocemos, hermano. ¿Me está siguiendo? Y entonces en ese momento, no, a partir de ahora no tome ninguna copa hasta que me arrepienta. ¿La agarraron? Hasta que me arrepienta de la promesa que hice de no tomar. ¿Me entiende? Es decir, cuando nos hacen hacer promesas y un montón de cosas, nosotros las hacemos porque aparte a veces no queremos ser menos que nadie, ¿sí? O de repente usted va a una congregación y entonces se cae todo el mundo para no hacer quedar mal al pastor que levantó la mano y dice, no, si no me caigo el pobre hombre va a quedar mal, o para no quedar mal el otro, porque si no me caigo así que estoy en pecado, ¿me entiende? Entonces hasta en eso nos dejamos llevar por las cosas humanas. Después nos desinflamos como un globo. ¿Por qué? Porque no está sustentado en la conducción sabia, está en las emociones. Y entre la emoción y la no emoción hay un filo en la navaja, nada más. En serio, hermano. Hay filo de la navaja. En la conducción sabia. La conducción sabia no es fácil aceptarla, porque la conducción sabia atenta contra el ego humano. Nosotros tenemos el recurso humano, la sabiduría humana, el discernimiento humano. De repente usted tiene un problema y viene uno que sacó la genialidad. No, usted sabe que hay que hacer esto, aquello, pero que en un segundo. ¿Me entiende? Y nos dejamos llevar por eso, ¿me está siguiendo? Y entonces dice,
Por eso cuando usted lee un proverbio, usted lee el proverbio y se vio cuando está en su casa, se lee un proverbio y se lo va leyendo todo. Pero ¿cómo alcanza a meditar? Yo, mire, para meditar 2 proverbios de esto me pasé 3 días más o menos. ¿En serio? Porque busqué 1000 cosas en la Biblia, hay una cosa maravillosa, ¿sí? Y busqué ejemplos bíblicos de todo esto, por eso lo trato de llevar un poco más a lo cotidiano, ¿sí? Y entonces dice, porque con ingenio, con tambulota harás la guerra, la palabra consejero es la misma que la otra, Yoetz, pero bueno, acá no nos interesa. Y en la multitud de, verso 6, en la multitud de consejeros está la victoria. Aquí tengo victoria, en la otra tengo seguridad, pero en la misma palabra Teshua, ¿ok? La palabra Teshua es la que yo les decía. Bien. Con ingenio, con estrategia, bueno, okay. Con estrategia harás la guerra. Voy a buscar en el Salmo, rápidamente, ¿sí? En el Salmo, déjenme ver. Salmo 98. Ya terminamos. Entonces, el Señor nos da la victoria, pero el Señor nos da la victoria, ¿no es cierto?, con los consejeros que me traen seguridad o victoria con el tajulot, con la dirección sabia. Y en el otro me dice que con ingenio, con sabiduría, ¿no es cierto?, que también se utiliza para estrategia, enfrente la batalla, ¿sí?, y voy a tener la victoria. En el Salmo 98, déjeme un cachito, dice, Salmo 98, dice, cantad a Adonai cántico nuevo. Este es bien interesante. Mire, del Salmo 95 al Salmo 100, 101 y todo, ¿no es cierto?, todo se caracteriza, ¿no es cierto?, por cantar al Señor. Y es bien interesante porque, bueno, no lo puedo detener, ¿no?, porque este Salmo dice, cantad al Señor cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo, es decir, lo que dice, la diestra y su santo brazo lo ha salvado. La palabra que dice lo ha salvado, ¿no es cierto?, es la palabra, no es la palabra, se lo voy a anotar. Es esta palabra. Esta es esta palabra. Es la palabra Yashá. Esta palabra Yashá, porque de la otra dice Teshua, es esta misma palabra, Teshua, ¿sí?, la palabra de victoria, ¿sí? Entonces, dice, a ver, cantad a Adonai cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra, la palabra Yashá, ¿no es cierto?, lo ha salvado y su santo brazo, porque acá está traducido así, lo que significa su diestra y su santo brazo, Yashá. Yashá dice, la palabra Yashá, que es la misma de Teshua, o la misma de viene Yeshua, significa ser liberado, ser victorioso, ser auxiliado, ser salvado, ser rescatado, ser socorrido. Entonces, dice, cantad a Adonai un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. Correcto. Nosotros vimos que dice, el Señor me da la victoria, ¿no es cierto?, y el consejo sabio, la victoria y la estrategia, y la victoria y la alabanza. En la Biblia, me está siguiendo, el Señor da la victoria, pero la Biblia dice que está la victoria y la estrategia, la victoria y los consejos sabios, la victoria y la alabanza. Canten un cántico nuevo. Sí, el Señor me ha dado la victoria, ¿no es cierto?, y ha hecho grandes proezas y maravillas y me salvó con su brazo santo, entonces tengo que tener un cántico nuevo para el Señor. El cántico nuevo no significa que tenemos que tener un canto nuevo cada semana, un ejemplo. Incluso puede ser algo ininteligible que salga con palabras que entendamos nosotros al Señor, ¿sí? Pero un cántico nuevo, ¿no es cierto?, puede ser el mismo canto, pero revelado de otra manera. Por ejemplo, tenemos la palabra de Dios que la leemos, la meditamos y la cantamos. Pero cada vez que la cantamos, ¿no es cierto?, si realmente reconozco que el Señor me ha dado la victoria, tiene que ser un cántico nuevo para mí.
Por eso, cuando dice el Brit Hadashah, ¿no es cierto? La muerte va a ser absorbida, no es cierto, y el Señor va a traer el Señor nos da la victoria en Yeshua HaMashiach. El Señor está diciendo que hay una victoria, hay un triunfo, hay un vencedor, pero para eso tiene que haber una batalla. Tiene que haber una y varias batallas para que ganemos la guerra. Pero la guerra la tenemos que enfrentar, y enfrentamos la guerra, ¿no es cierto?, con el consejo sabio, con los consejeros, con la estrategia y con la alabanza. Acuérdese que el pueblo de Dios, siempre en el Nuevo Testamento aparece Moisés cantando, Miriam cantando, el pueblo cantando, los levitas cantando, los sacerdotes cantando, los reyes cantando, en medio de la guerra, ¿no es cierto?, cantaban alabanzas. Por eso a veces, incluso la gente, ¿no?, y a veces algunos se ofenden, dice, bueno, la gente va a la congregación muchas veces, pero no aquí en las sinagogas pasa lo mismo, yo me crié en eso. Y entonces, y en la iglesia también, va cuando la alabanza se termina. Hoy empezamos 7 nada más aquí, en serio, 7 creo que no. Un ejemplo. Y aquí pasa en todos lados. Y a veces pasa, yo me acuerdo cuando estaba en una congregación, cuando empezamos en Chosenpico, en el Ministerio Judío Mesiánico, hace más de 30 años en Buenos Aires. Me acuerdo que tenía la tendencia, muchas congregaciones, y las judíos mesiánicas también, decían a las 11, empezaban a las 12:15. Y una vez una persona, yo no era de eso, jamás. Cuando yo dirigía, porque éramos muchos, o varios, cuando yo dirigía, la gente sabía que me tocaba dirigir a mí, porque a veces viajábamos mucho por distintos lugares, por la organización. Entonces, cuando yo dirigía, dice, no, mañana dirigirías, no, vamos temprano, ¿por qué te empieza antes del horario? Dice, claro, vayamos temprano, porque si empezamos a las 11, empieza un 10 para las 11. ¿En serio? En serio. Entonces, una vez un señor muy mayor, un hermano mayor y muy reconocido, me dice, ¿por qué digo reconocido? Porque es un erudito. Me dice, mira, Elías, me dice, yo te voy a dar un consejo. Yo tenía 31, 32 años y él tenía como 78, 79, 80 años. Y me decía, dice, mucha gente dice, no, esperemos a los hermanos. Y yo yo tengo la idea que respetemos lo que está. ¿Vio cómo se pueden ver las cosas? Entonces no hay que esperar que vengan los hermanos, darle tiempo de que se levante más temprano. Claro. Es decir, hasta eso tenemos, ¿no es cierto? Después hay gente que es así, ¿no? De repente entra gente y ya empezaron, no, porque ¿cómo lo estábamos esperando usted entonces? Nada, hay gente que es así. ¿Me entiende? No, ¿me entiende? Entonces, si no, a veces existen problemas porque nos podemos enfermar, el elevador no llegó a tiempo. Y hasta eso decimos, el elevador no vino a tiempo. Cierto, decimos cada vez cosas de nosotros, y somos los creyentes los que decimos consejos sabios, después decimos cada barbaridad y cada barrabasada que no tiene mucha lógica, ¿no es cierto? Les voy a mostrar uno último y ya termino. En el Salmo 108, ese salmo es bellísimo si uno lo analiza solito, es una maravilla. En el Salmo 108, verso solamente uno. Acuérdese que estamos hablando de que el Señor me da la victoria y que tengo que tener cosas junto a la victoria y consejo sabio, victoria y estrategia, victoria y alabanza, ¿sí? Y acá dice, de hecho hay muchos en la Biblia, muchos. En el 108, verso 9. A ver si lo tengo, déjeme un segundito. Ahora me puedo decir todas las diferencias, pero le voy a dar un dato, no sé si usted lo sabe. Usted sabe que el Salmo 108 del verso 1 al 5, hay unas pequeñas diferencias. Yo las tengo todas porque yo, no es que se estudiaba mucho, pero de los salmos he estudiado mucho, un montón de temas. ¿No? El Salmo 108, del verso 1 al 5, es exactamente igual, pero no por casualidad, al Salmo 57,
versos 7 al 11, es el mismo. Usted sabe, todas las cosas que hay de esto, de los cruces y entremezcles, son buenísimos. Y el Salmo 108, del 6 al 13, es exactamente igual al Salmo 65:12. Quiere decir que el Salmo 108 está compuesto con una parte del Salmo 57 y con otra del 60. Es lo mismo, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, en el 57:9 usted tiene Adonai, la palabra Señor, Adonai, y en el 108:3 eso mismo, pero ya esto es el tetragrama, Yud Hei Vav Hei, por ejemplo, ¿no? En el 57:10 se dice hasta donde se usa la palabra no Shamayim, sino Shehakim, que es otra palabra para cielo, y dice hasta los cielos. Y en el 108:4, grande en los cielos. Y así varias diferencias en cuanto a la estructura, pero tiene su sentido. ¿Sabe por qué? Porque ahí está el conteo de letras, la cantidad de palabras y un montón de cosas. Y así yo le digo estos 2 o 3 cositas para que usted vea, ¿no es cierto? Por ejemplo, es bien interesante. Hay una parte donde, bueno, esto no me lo anoté, pero no importa. Tengo un verso, bueno, ahora me acuerdo el otro comentario del Salmo. Pero hay muchos de estos, es una maravilla, pero tenga en cuenta, el 108 no es original como original, sino que sacando diferencia de palabras es exactamente lo mismo. Hasta los cielos, grandes en los cielos, en uno tiene Adonai, en otro tiene el tetragrama, en otro tiene en otro tiene aquello, pero es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Si usted leyera y estudiara sistemáticamente los salmos como la escritura, nos maravillaríamos de lo que... Entonces, en el Salmo 108, verso, le dije 9, ¿no? 9, sí. Moab, la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. ¿Sí? Me regocijaré sobre Filistea. La palabra que usted tiene regocijar sobre Filistea, si tiene eso, es esta palabra. Rúa. ¿Ok? Bien. Esta palabra rúa significa, ¿vieron cuando se toca el shofar, que es teruá? ¿Se acuerdan de teruá? Bien. La palabra teruá viene de la palabra ruá. ¿Ok? Claro. La palabra ruá, donde yo tengo, me regocijaré sobre Filistea, no está mal la palabra regocijar ahí, pero probablemente no traduzca el significado. No está mal por una razón, o por varias razones tal vez. La palabra rúa, ¿ok?, que es la palabra regocijarse, significa hacer gran ruido o clamar por victoria, por ejemplo. Por ejemplo, la palabra teruá, que es el sonido estrépito de la trompeta, es un grito a gran voz que hace la multitud. Puede ser un grito de dolor o un grito de victoria. La palabra teruá, vino desde teruá, ¿no es cierto?, el sonido del shofar, uno de los sonidos del shofar. Y aparte en general, teruá aparece por otro lado también. La palabra teruá viene de ruá, que significa gran estrépito. Se puede traducir como regocijo, ¿ok? Lo que está diciendo aquí, mire, para que usted vea. Moab es la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado y mi victoria será sobre Filistea. ¿Sabe lo que es? Es una cosa tremenda. Habla de la vasija del lavado y habla, usted sabe, cuando un patriarca llegaba a una casa, ¿no es cierto?, en la antigüedad, ¿cierto?, como a veces llegaban algunos esposos y tiran los zapatos porque los retoca a la esposa, ¿no? Entonces, el patriarca llegaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, el patriarca dice, llegaba y tenía que lavarse, pero dejémoslo por el tiempo también. Agarraba las sandalias el patriarca y las tiraba contra sus siervos en una forma despectiva, ¿no es cierto?,
para que le limpiaran el polvo, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando algunos dicen, yo no soy digno de tomar la correa de su calzado? ¿Por qué? Porque en la antigüedad no es que le decía el Señor, límpiame, no, se las tiraba más o menos para, ¿entiendes? Por eso cuando se humillaban, ¿entiendes? Dice, no soy digno, incluso Abraham le dice, ni una correa de tu calzado voy a tomar, porque yo no soy tu esclavo. ¿Se acuerda usted? ¿Me está siguiendo? Y entonces dice, Moab la vasija para lavarme. No puedo leer todo eso porque se me... Sobre Edom echaré mi calzado. Miren lo que está diciendo. Israel tienes enemigos, ¿sí? Pero yo me lavo, les tiro mi calzado y mi victoria y mi grito de triunfo está sobre Filistea. Pero para que exista esa victoria y ese grito de triunfo, tiene que haber un enemigo. Y el enemigo del pueblo de Dios es el enemigo de Dios directamente. ¿Me está siguiendo? Entonces, si el Señor nos da la victoria la debemos conseguir, ¿no es cierto?, con la dirección sabia, con los consejeros sabios, con la estrategia sabia, con con la alabanza, y aquí la victoria y los enemigos. Mire, si usted y yo queremos tener victoria, si no nos enfrentamos nunca a los enemigos que tenemos, no vamos a tener ni una victoria. ¿Me está siguiendo? Los enemigos que nosotros tenemos, usted no tiene un enemigo en una persona. Los enemigos que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, son contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes y contra toda cosa espiritual. Realmente es así, ¿no es cierto? Le echamos la culpa a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro vecino, a nuestro jefe, a nuestro hijo, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro cónyuge, a todo. Y los problemas los tenemos nosotros. Si a veces le echamos, el otro tiene algún problema con nosotros, le echamos la culpa, es porque usted y yo no tenemos un espíritu perdonador, pero la culpa es nuestra, no del otro. Siempre estamos echando la culpa al otro, ¿no? Siempre estamos echando la culpa a los demás, ¿no es cierto? Aquí dice, hay un enemigo, tenía 3 enemigos, hay 3 enemigos del pueblo de Israel que cada uno representa, incluso por lo que significa el peso de las palabras y de lo que representa estratégicamente, así. Y dice, bueno, sobre uno me lavo, sobre otro le tiro mi calzado, y ellos sabían lo que significaba eso. Venía el patriarca y tiraba la sandalia, y el esclavo la tenía. ¿Vio en las películas cuando entra algún patriarca o algún general romano, ¿no es cierto? Y los otros estaban tirados en el piso. En las películas no está alejado de la realidad. Era así era la cosa. Así era. ¿De acuerdo? Y dice, sobre mi victoria, ¿no es cierto?, mi clamor y mi grito de victoria, porque nosotros tenemos mi regocijo, no está mal, pero no dice el peso de la palabra hebrea. Mi victoria, mi grito de victoria es sobre Filistea. ¿Lo sabe por qué? Porque el Señor luchó contra ellos, ¿sí? Pero si usted y yo no luchamos contra nada, no vamos a tener grito de victoria, porque no tenemos un enemigo. Si apuntamos mal al enemigo, tampoco vamos a tener una victoria, porque apuntamos mal. Vio, por ejemplo, de repente, los enemigos son los hermanos de la congregación, y el hermano de la congregación no es el que nos pone ese es el diablo. ¿Entiende? Porque dice, ¿en qué conoceré, no es cierto?, dice, que somos hijos de Dios y que nos amamos unos a otros. Entonces ahí ya nos damos cuenta de que ni siquiera ganamos esa batalla. Por eso, dice, comenzaba con esto, hablando de victoria, hablando de triunfo, hablando de ovación. ¿Se acuerdan las traducciones de las palabras? Por lo menos le quedó la etimología de las palabras. La historia de las palabras es muy bonito, tanto en hebreo como en griego, lo que sea, uno comprende, ¿no? Hablando de victoria, quiera Dios que sepamos cómo enfrentar al enemigo con estrategia, con el consejo sabio. No andemos diciendo por ahí un montón de cosas cuando no tenemos la menor idea de lo que decimos, ni sabemos lo que dice la palabra de Dios,
y andamos reformando a todo el mundo, ¿no es cierto? Y dejamos a veces, en vez de triunfadores, dejamos un tendal de víctimas, ¿no? Lamentablemente, dejamos un tendal de víctimas. A veces nos parecemos como Israel, ¿no es cierto? Israel salió de Egipto liberado, entró a la tierra prometida con todos los que nacieron en el desierto, pero en esa península dejó millones de muertos. Quiera Dios que sepamos nosotros enfrentar la batalla. Vamos a hacer una oración, amén. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Señor, alabamos y glorificamos tu presencia, exaltamos tu nombre, damos la gloria y la alabanza a ti. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida, levantamos tu nombre en alto y te damos gracias por el perdón de los pecados, por la salvación de nuestra alma. Nos humillamos en tu presencia, Señor, clamamos a tu misericordia, nos postramos delante de ti y rogamos que en esta hora y en todo tiempo seas propicio a nuestras vidas, Señor, aclarando nuestra mente, trayendo luz, sabiduría de lo alto, ungiéndonos con tu Ruach HaKodesh, liberándonos, Señor, de todo peso y carga que nos asedia en el nombre de Yeshua HaMashiach, y que podamos correr, Señor, esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en ti. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, sabemos que no tenemos esa lucha, esa batalla contra carne y sangre, contra humanos, sino contra principados, potestades, Señor, hueste de maldad en las regiones celestes y toda potestad del maligno, Señor, pero sabemos que contigo tenemos la victoria. Capacítanos, danos sabiduría, Señor, conocimiento, discernimiento de lo alto. Transforma y renueva nuestras vidas, fortalece nuestro espíritu, bendito y alabado sea tu nombre, y que podamos recibir, Señor, en esta y en toda hora tu shalom y el reposo que viene de lo alto. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, las familias que están aquí representadas, aquellos que sabemos que no han podido venir por distintas circunstancias, Señor, y aquellos que no sabemos por qué motivo no pudieron venir. Bendice a todos y a cada uno conforme a sus necesidades y a tus misericordias. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendícenos en este y en cada hora, en este y en cada tiempo, Señor, en este día y en todo tiempo. Bendícenos, ábrenos puertas y caminos de prosperidad y de abundancia, Señor, y que podamos en esta hora ser capacitados con tu palabra, Señor, para poder ser vencedores, victoriosos, Señor, y quita de nosotros todo aquello que a ti te desagrada, aquellas cosas con las cuales te hemos ofendido, aquellas cosas con las cuales te hemos desagradado. Señor, perdona nuestros pecados contra ti, perdona nuestros pecados contra nuestro prójimo, y así perdona nuestro pecado y nuestra ofensa contra nuestro hermano, Señor, y cambia, Señor, nuestras actitudes y renueva nuestras fuerzas físicas y así también espirituales. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor les bendiga, hermanos. Salvador, ¿puede hacer la verajot? Sí.